Muy buenos días, chicos. Con el video que les preparé para hoy, vamos a desarrollar con un poco más de detalle el modelo atómico actual, el modelo mecánico cuántico. Ya hicimos una muy breve presentación de este modelo atómico con la lectura y las actividades de los últimos encuentros. Si bien es un modelo que comenzó a constituirse a partir de 1920 y con la contribución de varios científicos, aún hoy sigue en construcción con diversos aportes gracias al importante desarrollo tecnológico de los últimos tiempos. Este modelo centra su atención en la búsqueda de partículas subatómicas fundamentales y a la comprensión de las fuerzas que las mantienen formando parte del átomo, que hoy en día, como ya leyeron, se hace principalmente gracias a los aceleradores de partículas. El otro objetivo que tiene este modelo es describir la distribución de los electrones que forman parte del átomo, ya que esa distribución determina muchas de las propiedades físicas y químicas que tiene el átomo. Con respecto a esto último, que es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar con un poco más de detalle, varios científicos hicieron distintos aportes para darle explicación. En 1924, el francés Louis-Victor de Broglie deduce que el electrón tiene un comportamiento dual, es decir, se comporta como onda y como partícula al mismo tiempo. En 1925, el alemán Werner Heisenberg propone su principio de incertidumbre, afirmando que es prácticamente imposible determinar la posición y la velocidad exacta de un electrón en un determinado instante. El electrón es una partícula que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz y completamente al azar. Por esta razón, es una incertidumbre determinar su posición exacta. En 1926, el austríaco Erwin Schrödinger, a partir de la información de los científicos anteriores, establece una ecuación que describe el movimiento de un electrón. Con todo esto, fue posible llegar a determinar la existencia de regiones difusas con diferentes formas geométricas ubicadas alrededor del núcleo atómico, donde es altamente probable encontrar a un electrón. Este es el concepto de orbital, uno de los aportes más relevantes del modelo atómico actual. El modelo atómico actual afirma que el átomo está constituido por dos regiones. Por un lado encontramos el núcleo, una 10.000 veces más pequeño que todo el átomo. En él se encuentran distintas partículas subatómicas, de las cuales son de nuestro interés protones y neutrones, que como sabemos son partículas que en realidad están formadas por otras más pequeñas. Por otro lado está la zona extranuclear. Esta zona extranuclear está formada principalmente por espacio vacío y por electrones, que hasta donde se sabe son partículas fundamentales que tienen carga negativa y son unas 2.000 veces más pequeñas que un protón. Como sabemos, estos electrones se encuentran distribuidos en niveles de energía, que cuanto más cerca del núcleo están, menor energía tienen, y cada uno de estos niveles pueden contener cierta cantidad limitada de electrones. Esos niveles de energía se encuentran divididos en subniveles, en donde encontramos a los distintos orbitales. Como ya les mencioné, nosotros vamos a prestar atención a esta distribución de los electrones, ya que, como dijimos, de ella dependen muchas de las propiedades físicas y químicas de un átomo y con las que nosotros trabajaremos este año. Para describir a cada electrón que tiene un átomo, el modelo atómico actual propone 4 números cuánticos que lo identifican. El primero de esos números cuánticos es el número cuántico principal, que se designa con la letra minúscula n. Este número cuántico indica directamente el nivel de energía en el que se encuentra el electrón, y cada nivel de energía se enumera obviamente con un número entero. De este modo, si n, es decir, si el número cuántico principal de un electrón es 1, ese electrón se encuentra en el primer nivel de energía. Si n, el número cuántico principal, es 2, el electrón se encuentra en el segundo nivel de energía. Y así sucesivamente. Los científicos descubrieron que los electrones que coexistían en el mismo nivel de energía no tenían exactamente la misma energía, por lo que se dedujo que cada nivel se encuentra dividido en subniveles. La cantidad de subniveles que hay en un nivel depende del nivel en cuestión, y decimos que cada nivel de energía tiene n subniveles, siendo n el número cuántico principal. De esta manera, el primer nivel de energía,
cuyo número cuántico principal es 1, tiene un subnivel de energía. El segundo nivel, n igual a 2, tiene 2 subniveles de energía. El tercer nivel, n3, 3 subniveles y así sucesivamente. Formando parte o constituyendo a los subniveles encontramos a los orbitales. Cada orbital se identifica con una letra, S, P, D y F. Existe otra forma de orbital al que se le designa la letra G, pero como no vamos a trabajar con ese orbital, no lo vamos a considerar. Nos quedamos con estos 4, S, P, D y F. El uso de cada letra surge de los datos de los espectros de emisiones atómicas y son las iniciales de sus denominaciones en inglés. Pero no es algo que necesitamos memorizar. Sí nos importa la letra que identifica cada orbital y el orden en el que están representadas. Entonces, cada nivel de energía está formado por subniveles. Así tenemos el nivel 1, el 2, el 3, etc. En cada nivel podemos encontrar cierta cantidad de electrones. En el primer nivel, como máximo, encontramos 2 electrones. En el nivel 2, 8 electrones. En el nivel 3, 18 electrones como máximo, etc. Dijimos que cada nivel está formado por subniveles, en donde encontramos a los distintos orbitales. Y cada orbital puede contener también cierta cantidad de electrones. De esta manera, el primer nivel de energía tiene 2 electrones. Si estamos en el primer nivel de energía, hay un subnivel. Y si hay un subnivel, hay un único orbital. Ese orbital es S. Y tiene como máximo entonces 2 electrones. Si estamos en el segundo nivel de energía, en donde como máximo entran 8 electrones, hay 2 subniveles. Por lo tanto, hay 2 orbitales. Esos 2 orbitales son S y P. Como vimos, en el orbital S entran como máximo 2 electrones. Por lo tanto, en el orbital P van a entrar 6 electrones. En el tercer nivel de energía, como máximo, encontramos 18 electrones. Si estamos en el tercer nivel, vamos a tener 3 subniveles. Si hay 3 subniveles, hay 3 orbitales. ¿Cuáles son esos orbitales? S, P y D. En el orbital S, como máximo, dijimos, hay 2 electrones. En el orbital P, como máximo, 6 electrones. Por lo tanto, en el orbital D, como máximo, hay 10 electrones. Bien, si estamos en el cuarto nivel de energía, como máximo hay 32 electrones. Si estamos en el cuarto nivel, tengo 4 subniveles. Si hay 4 subniveles, hay 4 orbitales. ¿Cuáles van a ser esos orbitales? S, P, D y F. Sabemos que el orbital S contiene 2 electrones. El orbital P tiene 6. El D tiene 10 electrones. Por lo tanto, F tiene 14 electrones. Y en total suman los 32 electrones que puede contener el cuarto nivel de energía. Conocimos el número cuántico principal que indica el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Continuamos con el número cuántico azimutal, que se representa con la letra L minúscula y designa la forma del orbital, el tipo de orbital en el que se encuentra un electrón. De esta manera, si L igual a 0, es decir, el número cuántico azimutal es igual a 0, el orbital que le corresponde es S, que tiene una forma esférica. Si L igual a 1, entonces el orbital es P, que tiene una forma de 8. Si L es igual a 2, el orbital es D, que tiene formas un poco más complejas. Si L es igual a 3, el orbital es F, con formas todavía más complicadas. El tercer número es el número cuántico magnético y se designa con la letra M minúscula. Determina la orientación en el espacio de cada orbital. Cuando el orbital es S, el número cuántico magnético, M, es igual a 0. Cuando el orbital es P, M puede tener valores que van desde -1, 0 a +1. Es decir, tengo 3 opciones de orientación en el espacio. Cuando el orbital es D, hay 5 posibilidades de disposiciones en el espacio. Y cuando el orbital es F, son 7 las posibilidades de orientación espacial. Por lo tanto, tengo 7 valores para M, que van desde
menos 3, A más 3. Hasta acá, con los primeros 3 números cuánticos, ubicamos al electrón en cierto nivel de energía, en un tipo de orbital y en su correspondiente orientación en el espacio. El número cuántico de spin, que se determina con la letra S minúscula, es el cuarto número cuántico e indica la dirección en la que gira el electrón sobre su propio eje. Si gira en sentido horario, S, es decir, el número cuántico de spin, es igual a más 1/2 y el electrón se representa con una flecha hacia arriba. Si gira en sentido antihorario, S es igual a menos 1/2 y el electrón se representa con una flecha hacia abajo. Con respecto a estos últimos 3 números cuánticos, este año solo los conocemos, ¿sí? Los vamos a conocer hasta acá. Aprenderán a utilizarlos con mayor detalle recién a partir del año que viene. La distribución particular de los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles u orbitales determina su configuración electrónica. Esta distribución no es al azar, sino que se completa en un orden creciente de energía. Los electrones se acomodan primero en niveles, subniveles y orbitales con menos energía para luego ir completando niveles, subniveles u orbitales cada vez más energéticos. Como hay algunas inversiones energéticas, es decir, orbitales en niveles inferiores a veces tienen más energía que ciertos orbitales de niveles superiores, lo cual se vuelve muy engorroso de recordar. Por suerte existe una regla práctica que nos permite completar la configuración electrónica considerando estas irregularidades y podemos usarla como guía. Esta regla se conoce justamente como regla de las diagonales. Suele venir en las tablas periódicas, revisen sus tablas, puede que la tengan pero con otro nombre. Si no está en sus tablas no se preocupen, pueden copiarla, agregársela para que siempre la tengan a mano. Veamos lo que significa y cómo se usa para ir armando la configuración electrónica de los electrones de un átomo. Cada renglón se identifica con un nivel de energía y está indicado por él o por los números enteros que aparecen en ese renglón. La letra que acompaña a ese número indica el orbital. Entonces, en el nivel 1, el orbital es S. En el nivel 2 tenemos 2 orbitales, 2s, 2p. En el nivel 3 hay 3 orbitales, s, p, d, etc. Por último, el número más pequeño, arriba de la letra del orbital, indica la cantidad de electrones que hay en ese orbital. ¿Sí? De esta manera, en el orbital S del primer nivel hay 2 electrones. En el orbital S del segundo nivel también hay 2 electrones. En el orbital P del segundo nivel hay 6 electrones. Y así sucesivamente. Entonces, repasemos el uso de esta simbología. Ese número grande adelante de la letra me indica directamente el nivel de energía en cuestión. La letra, vimos, indica el orbital. Y el número pequeño arriba de esa letra indica la cantidad de electrones que hay en ese orbital. Las diagonales en la regla señalan el orden de la distribución de los electrones respetando justamente el orden creciente de energía. De esta manera, los primeros electrones se ubican en el primer nivel en el orbital S. Cuando ese orbital se completa con 2 electrones, se continúa leyendo la siguiente diagonal. Es decir, se van a ubicar en el segundo nivel en el orbital S. Cuando este se complete con 2 electrones, continúo leyendo la siguiente diagonal. Lo primero que se completa es 2p con 6 electrones y luego 3s con 2. Una vez que terminamos esa diagonal, continuamos leyendo la siguiente. ¿Sí? Se continúa completando con 6 electrones en el nivel 3 en el orbital P y 2 electrones en el orbital S del nivel 4. Y así continuamos leyendo
y completando a ritmo cada una de las diagonales en el orden que corresponde. Veamos entonces cómo se utiliza la regla de las diagonales en un ejemplo concreto. ¿Sí? Tenemos un átomo eléctricamente neutro cuyo número atómico es 34. Lo primero que tengo que hacer ante esta situación es determinar la cantidad de electrones que tiene este átomo. ¿Sí? Uso los datos como veníamos trabajando al principio de año. ¿Sí? Me dice que este átomo es neutro. Por lo tanto, deducimos que si es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Entonces, si el número atómico me indica cantidad de protones, significa que tiene 34 protones. Y como es neutro, tiene que tener también 34 electrones. Determinamos entonces la cantidad de electrones, son 34. Esos son los electrones que tenemos que distribuir y armar su configuración electrónica, ¿sí? Para ese valor, 34. Entonces, usando y siguiendo las diagonales, vamos a ir completándola. Los primeros electrones se van a ubicar en 1s. Ubicamos 2 electrones. Continuamos con 2s con 2 electrones. Seguimos con el orbital p del nivel 2 con 6 electrones. Vamos contando. Hasta acá ya ubicamos 10 electrones. Nos faltan 14, por lo tanto la configuración electrónica la tenemos que continuar. ¿Sí? Siguiendo la regla de las diagonales, seguimos con 3s con 2 electrones, 3p con 6 electrones, 4s con 2 electrones, 3d con 10 electrones. ¿Sí? Vamos contando, vamos 30, nos quedan 4 electrones, esos últimos 4 electrones los ubicamos entonces, siguiendo regla de las diagonales, en 4p. La mayoría de las propiedades físicas y químicas de un átomo están dadas por la distribución de sus electrones más externos, es decir, los electrones que se encuentran en los últimos orbitales en completarse. A esto se lo conoce como configuración electrónica externa, CEE. ¿Sí? Y esos electrones que son los más externos van a ser los que están ubicados desde el último orbital s completo, es decir, con 2 electrones, en adelante. Veamos lo que esto significa. Tenemos que indicar la configuración electrónica externa de la distribución electrónica que hicimos anteriormente. Sabemos que se ubica desde el último orbital s completo en adelante. Entonces, lo que debemos identificar es justamente ese último orbital s con 2 electrones. En este caso, el último orbital s está en el cuarto nivel, 4s2. Entonces, desde ahí en adelante se señala la configuración electrónica externa. Es decir, van a ser todos los electrones que estén ubicados en el cuarto nivel, en el orbital s, en el 3d y en el 4p.